Vamos a viajar a 2013, a Singapur. Allí, una simple chispa digital acabó provocando un incendio, y de los grandes. Lo que empezó como una protesta más contra una nueva ley de Internet se transformó, de la noche a la mañana, en una auténtica guerra cibernética. Hoy vamos a analizar cómo un grupo de hackers consiguió poner en jaque a todo un país. Y es que, claro, la pregunta del millón es esa. ¿Qué pasa cuando los hackers le declaran la guerra a un país? Pues bien, para Singapur, esto dejó de ser una pregunta teórica para convertirse en una realidad, y bastante cruda. Se encontraron de repente en medio de un enfrentamiento en toda regla entre el famosísimo colectivo Anonymous y su propio gobierno. Y el campo de batalla, como no podía ser de otra forma, era la libertad en Internet. Vale, una nueva ley, una nueva lucha. ¿Y cómo empezó todo este lío? Pues como suele pasar muchas veces, con una nueva regulación. Una ley que a ojos del gobierno era simplemente una norma más de control, algo de trámite, pero claro, para otros, para muchos otros, esto era una auténtica declaración de guerra a la libertad de expresión. A ver, ¿de qué iba esta regulación exactamente? Pues mirad, la regla era muy simple pero muy potente. Básicamente, exigía a los sitios de noticias más populares que eliminaran cualquier contenido prohibido en menos de 24 horas. ¿Y qué era contenido prohibido? Pues ahí estaba la trampa. La definición era súper ambigua, tan amplia que podía incluir cualquier cosa que, según ellos, socavara la armonía racial o religiosa. Esto, en la práctica, le daba un poder casi absoluto al gobierno para censurar lo que quisiera. Claro, el gobierno de Singapur salió rápidamente a decir, tranquilos, que estas normas no afectan para nada a la libertad en Internet. Pero vamos, para los hacktivistas el mensaje que llegaba era otro, y bien distinto. Para ellos, la palabra era una sola, censura. Y como os podéis imaginar, su respuesta no se iba a hacer esperar. Así que Anonymous declara la guerra, y efectivamente la respuesta llegó, y llegó con un nombre que resuena en todo el mundo, Anonymous. El famoso colectivo de hacktivistas puso a Singapur y a sus nuevas y polémicas regulaciones directamente en el punto de mira. Y la cosa no fue a fuego lento, ¿qué va? La ofensiva fue inmediata y escaló a una velocidad de vértigo. El 17 de octubre, primer golpe, hackean la web de la fundación de un partido político. Unos días después, el 28, cae la de un ayuntamiento. Pero el verdadero punto de inflexión llegó el 30 de octubre, cuando Anonymous pasó de los hechos a las palabras y a las amenazas directas en un vídeo. El mensaje era clarísimo y aterrador. Derribaremos infraestructuras clave en Singapur. Esto se dijo en un vídeo de YouTube, con la típica puesta en escena, una figura con la mítica máscara de Guy Fawkes lanzando la amenaza. Ojo, que ya no estábamos hablando de hackear una web para dejar un mensaje. No, esto era una declaración de guerra digital con todas las letras. Y si la cosa ya estaba tensa, aquí es cuando se volvió personal. Porque en el centro de toda esta campaña apareció un protagonista. Un hacker que se hacía llamar nada más y nada menos que el Mesías. Y este Mesías no se anduvo con chipitas. Decidió enfrentarse cara a cara, bueno, digitalmente hablando, con una periodista local. Fue una auténtica guerra de palabras. Y todo por un matiz, por una pequeña diferencia. Mirad, una periodista informó de que los hackers habían declarado una guerra contra Singapur, pero para el Mesías esto era una tergiversación. Él insistía en que la guerra era contra el gobierno de Singapur, no contra el país o su gente. Lo vio como una manipulación de los medios y decidió, tomarse la justicia por su propia mano. Y su reacción fue brutal. El Mesías le lanzó un ultimátum muy directo. Pide disculpas en 2 días o dimite de tu trabajo como resultado de tus mentiras blasfemas. Para asegurarse de que el mensaje llegaba, se lo dejó escrito directamente en el blog de la periodista, que por supuesto hackeó. La guerra ya no era solo contra el gobierno, ahora se había expandido a los medios de comunicación. Y con esto entramos en una nueva fase, hackeando al más alto nivel. La tensión, como os podéis imaginar, era máxima. El primer ministro de Singapur salió públicamente a prometer que iban a coger a los responsables y llevarlos ante la justicia. ¿Y qué pasó? Pues que los ataques, lejos de parar, se dirigieron a objetivos todavía más importantes, más sensibles. La escalada fue tremenda. Los objetivos ya eran símbolos del poder del Estado. Hablamos de la web del aeropuerto de Seletar, una subpágina de la mismísima web del primer ministro, y hasta la web del Istana, el Palacio Presidencial. Y por si fuera poco, también las webs de 13 escuelas. El mensaje que estaban enviando era cristalino. Podemos llegar a donde queramos, cuando querramos. Eso sí, un apunte importante. Aunque el Mesías era la cara más visible de toda la operación, no estaba actuando solo. De hecho, más tarde se descubrió que otras 2 personas fueron las responsables del ataque concreto a la web del primer ministro, o sea que era un frente con varios actores. Pero claro, toda acción en el mundo digital acaba teniendo consecuencias en el mundo real.
Y con el país en vilo, las autoridades de Singapur, como es lógico, pusieron toda la carne en el asador para encontrar a los responsables. La caza del hombre anónimo había comenzado. Y la investigación dio sus frutos bastante rápido, la verdad. El 12 de noviembre de 2013, apenas unas semanas después del inicio de los ataques, la policía anunció que ya había identificado a un sospechoso. Tenían un nombre. Y el presunto Mesías era un hombre llamado James Hush. Fue detenido y acusado formalmente en los tribunales de ser el hacker que había puesto en jaque a todo un país. Con su arresto, la gran campaña de ciberataques de Anonymous contra Singapur, al menos por el momento, llegaba a su fin. Y todo este caso nos deja con una pregunta que, sinceramente, sigue tan vigente hoy como en 2013, o incluso más. ¿El hacktivismo es una forma legítima de protesta o es simplemente un delito digital? En esta era en la que vivimos, ¿dónde está la línea que separa una cosa de la otra? Es una pregunta complicada, desde luego.